Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por acompañarme en este lunes de tanta información. ¿Cómo está Claudia? Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Siempre es un gusto estar en piedra, papel y tinta. Gracias, Carlos. Me gustaría conocer algunas percepciones que tienes, pero antes quiero recordar a las personas que nos están viendo y que no han seguido a detalle este fin de semana, decirles que llegó finalmente en su séptimo día esta marcha. Es una marcha del movimiento al socialismo, pidiendo, demandando varios puntos al gobierno del movimiento al socialismo. Hemos tenido en estas últimas horas una intervención del defensor del pueblo en la que se plantean varios elementos que creemos que hay que subrayar porque tenemos que estar más atentos a lo que va a acercar al diálogo que a las tensiones. Pedro Calizaya, estás al tanto, Carlos, Pedro Calizaya, defensor del pueblo, ha hecho un llamado al gobierno para que deje de movilizar a funcionarios públicos. Hay varias denuncias también en la ciudad del Alto de que se ha trasladado a funcionarios públicos personas de otras regiones del país. ¿Qué ha dicho el defensor? Que esta movilización está generando situaciones de violencia intolerable entre los ciudadanos. Ha instado a los manifestantes también, a los que han llegado también y que responden, que también han lanzado piedras en estas tensiones tan difíciles en las horas de ayer domingo. También ha instado a los manifestantes a actuar con prudencia, con respeto para no generar más violencia. Ya se han registrado heridos, por lo tanto, el defensor también ha rechazado la judicialización de las protestas. Advirtió que esta judicialización de las protestas solo contribuyen a intensificar el conflicto y aumentar las tensiones. Esto después de lo que hemos vivido en el Departamento de La Paz, estos enfrentamientos en Ventilla, donde simpatizantes del gobierno intentaban realizar un cabildo, claro, justo el domingo en el que llegaba la marcha del otro lado del MAS. Por supuesto, acá se juega con fuego, es una primera interpretación que pongo sobre la mesa. Calizaya dijo que es justificable la reacción de vecinos. Tenemos también videos de vecinos que se oponían a la presencia de personas ajenas en la zona. Bueno, ajenas también son quienes llegan en esta multitudinaria marcha, pero veremos más adelante lo que van señalando los vecinos. Bueno, Carlos, esto es lo que más o menos puedo dejar sobre la mesa como introducción. Me gustaría, Carlos, que veamos, por favor, cuáles son las primeras impresiones que tienes a estas horas ya de la mañana, si has estado siguiendo, cuáles han sido las principales impresiones. Estoy con esta cámara, ¿me ayudan? ¿Con qué cámara estoy? Con esta, vamos. Carlos, ahora sí, tus primeras impresiones, por favor. Claudia, a ver, hemos dicho varias veces que los temas que no se resuelven a través de la vía política, y lo hemos dicho en este mismo espacio, muchas veces terminan resolviéndose en las calles. Pareciera que estamos en ese momento, ¿no? Clausewitz decía que la continuación de la política por otros medios es la guerra, ¿no? Y lamentablemente parecemos estar en un escenario donde en las calles se está disputando lo que no se supo resolver en la política, ¿no? La falta de capacidad de construcción de consensos y de administración de disensos al interior del propio MAS hizo que no sea un escenario de diálogo, sino que sea las calles el escenario en el cual se intentan resolver estas pugnas, entendiendo que el MAS, ¿no?, como proyecto político es definitivamente el instrumento hegemónico central que ha marcado la vida política del país hasta 20 años prácticamente. Entonces creo que estamos en un momento de alta tensión y que las decisiones que se tomen en las próximas horas pueden ser decisivas para uno u otro bando, ¿no? Esperando de que lo que yo he podido observar hoy es que hay un repliegue, ¿no? Si quieres, del ala más apegada, más afín al gobierno en las calles, ¿no? ¿Por qué?
porque de una o de otra manera, si se genera violencia, ¿no? El Estado tiene responsabilidad, ¿no? Porque el Estado es quien tiene que precautelar la integridad física de la gente, ¿no? Y Entiendo, por más Carlos, de que que sean estoy ya políticos con afines, Álvaro Ruiz. ¿Me confirman, por favor, si ya tenemos el contacto con Álvaro Ruiz? ¿Todavía no está? Bueno, se ha desconectado. Me decían que ya estaba. En cualquier momento vamos a interrumpir esto. Carlos, esto de la resolución en las calles, además de ser un escenario político, es un escenario potencial también de la violencia. ¿Hay algún temor en ti, en tu análisis? sí, definitivamente sí, Claudia. En cualquier momento cualquier incidente mínimo puede generar violencia, ¿no? Hoy están los ánimos caldeados, ¿no? Están tanto de uno como de otra ala, desplegadas en las calles, ¿no? Y el mínimo, si quieres, si vale el término coloquial, el mínimo chispazo, puede generar una confrontación que puede dejar luto y dolor en el pueblo boliviano, ¿no? Siento que se ha llegado al extremo en el tensionamiento político, que la falta de consensos deriva que hoy estén cuerpo a cuerpo en las calles de la ciudad de La Paz, militantes de una y de otra ala, y eso puede decantar lamentablemente en un escenario de confrontación física que puede tener las peores consecuencias. Nadie quiere que se pierdan vidas, pero es un escenario real, factible. En cualquier momento eso se puede desatar. De hecho, hay algunas denuncias de vecinos que ayer en el Alto ya denunciaban presencia de nada menos que de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Fueron rumores, algo que entiendo no se ha confirmado, aunque algunos vecinos hablaban de cruceños que habían estado presentes en estas movilizaciones, que se enfrentaron con piedras y petardos. Muy difícil tener certezas cuando hay estos enfrentamientos. No sabemos quién es de qué lado, quiénes están incitando a la violencia anónimamente. Es muy complicado. ¿Crees, Carlos, que la policía va a poder contener? ¿Crees que la policía va a poder dar un marco de orden, de derecho a la protesta, pero cuidando no solamente el bienestar de quienes marchan, de los sectores arcistas, sino de las y los ciudadanos, tanto en la ciudad del Alto como en La Paz, Carlos? Bueno, la policía va a estar al medio de bolivianos, ¿no? Bolivianos arcistas, bolivianos evistas, ¿no? Y juega un rol muy difícil, porque tiene que precautelar la vida de ambos. Vale tanto la vida de alguien que está al lado de Evo Morales como alguien que está al lado de Luis Arce. Claudia, yo siento que ha sido un error de parte de los grupos afines al gobierno el intentar frenar la marcha. Evo Morales tiene todo el derecho de marchar y sus afines tienen absolutamente todo el derecho, es una forma de protesta. Ahora, tampoco tiene el derecho de, a partir de su marcha, querer imponer su mirada política sobre algunos temas, tampoco, ¿no? Para generar ahí un equilibrio, ¿no? Entonces, hay el derecho a la protesta, pero también hay esta protesta tiene que ser en el marco de la paz social, porque al final lo que queremos precautelar es eso, ¿no? Yo siento, Claudia, que estamos en medio de un campo seco que en cualquier momento, y valga el parangón con lo que pasó con lo de los incendios, si hay una chispa se puede incendiar y realmente el país puede arder. Esperemos que no se llegue a eso, pero las fuerzas del orden están al medio de bolivianos y eso sí que genera un escenario de conflictividad. Carlos, mientras estamos conversando, estábamos viendo imágenes, la presencia de mujeres, la presencia de niñas, niños, que ya nos tiene que preocupar como medios, como ciudadanos, porque son los sectores más vulnerables, son los sectores más expuestos en caso de haber violencia, que esperemos que se desarrolle de manera pacífica, que sean marchas políticas, respuestas políticas, pero en el marco de la paz, en el marco del cuidado de mínimos
marcos de respeto. Carlos, quiero compartir contigo y con las personas que nos están siguiendo la manera como una agencia de noticias como AFP ha contado este último momento de enfrentamientos. Vamos a esta información, por favor. Seguidores del presidente boliviano Luis Arce y otros del exmandatario y líder indígena Evo Morales chocaron el domingo cerca de La Paz. Los enfrentamientos tuvieron lugar en el Alto y dejaron 8 personas heridas. Tienen lugar mientras avanza una caminata de Morales y unos 10.000 de sus simpatizantes rumbo a La Paz. La marcha comenzó el pasado martes desde el poblado de Caracollo, 190 kilómetros al sur de La Paz, y tiene previsto llegar esta semana a la sede de gobierno. Del Arce son, allá arriba. Con piedras están atacando a los vecinos, no ha llegado la marcha todavía. En un mensaje en televisión el domingo, Arce advirtió que no permitirá una guerra civil en Bolivia. Que no te daremos. Una guerra civil, como dice uno de tus operadores, es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, para ofrendar nuevamente al imperialismo. No lo permitiremos. Arce y Morales están enfrentados por la candidatura presidencial oficialista para las elecciones de agosto de 2025, aunque solo el líder cocalero anticipó que quiere postularse. Los seguidores de ambos han chocado en 2 oportunidades a lo largo de la caminata. Hay que, por supuesto, también añadir lo que ha dejado claramente establecido el presidente Arce en un mensaje ya tarde en la noche, después de las 10 de la noche, estuvo acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca y fue claro en su mensaje a los marchistas. El presidente, a través del canal estatal, ha llamado a Evo Morales y a los marchistas que partieron de Caracollo a entablar un diálogo. Todos hablan de diálogo, pero al final no veo una mesa con representantes de las partes. Ahí está el vicepresidente David Choquehuanca. Arce ha reiterado la invitación a Evo Morales y una delegación de sus acompañantes para discutir los puntos que han motivado esta marcha, dejando también claro que ellos ya habían respondido, como gobierno central habían respondido a estas demandas. ¿Cuál es tu lectura de este mensaje, Carlos? Yo siento que hay un cambio de estrategia en el arcismo, ¿no? Y el cambio de estrategia es el siguiente. Con lo que pasó ayer, ¿no? Se caminó al borde de la cornisa, porque ayer vimos enfrentamiento. ¿Qué pasaba si lamentablemente había 1, 2 o 3 decesos? ¿No? Ahí, ¿no? Yo siento que la marcha que está liderizando Evo Morales iba a tener un otro contexto, ¿no? E iba directamente a exigir de manera frontal la renuncia del presidente. Y creo que el gobierno se da cuenta de eso, ¿no? Y lo que hace es pedir que sus fuerzas se replieguen. Porque el escenario de confrontación física definitivamente genera una situación de desventaja del actual presidente y del actual gobierno. ¿Tú crees, Carlos, que se hayan medido las fuerzas? ¿Tú crees que en estos primeros momentos de la llegada ya a la ciudad del Alto, cuando se estaban acercando a la ciudad del Alto, había este cabildo de grupos del otro lado, ¿no? Esto es más contra el más, de este otro lado. ¿Tú crees que hubo más bien un tiempo de medir fuerzas y que después pasan a este repliegue? ¿Habrá sido así la jugada política? A ver, la hipótesis que yo tengo es que el gobierno entiende que si hay confrontación, quien paga, como se dice coloquialmente, los platos rotos es el gobierno, porque es el gobierno el que tiene que garantizar la paz entre los bolivianos, ¿no? De una o de otra manera, quien iba a salir perdiendo en términos estrictamente políticos, jurídicos, iba a ser el gobierno. Ahora, definitivamente, replegar a la gente lo que hace es también trasladarle ahora
la responsabilidad a la marcha del expresidente Evo Morales a que la protesta se lleve de manera pacífica, ¿no? El presidente Arce decía algo que es clave, Claudio, ¿no? Decía, para que haya una guerra civil se necesitan dos bandos. Entonces parece que ayer a las 11 de la noche cambia de estrategia y dice, si yo repliego a mi gente, la responsabilidad va a estar sobre el expresidente Evo Morales. Y creo que eso es importante entender. Yo creo que el mensaje de ayer, en términos de estrategia política, dice muchísimo. Bueno, también dijo el presidente Luis Arce que Morales no deja de interpelarlo, ¿no? Un poco como continuación a su anterior mensaje, donde hemos visto un cambio de tono. Luis Arce está hablando más fuerte, lo está interpelando de manera más directa, le dice hasta aquí, más o menos, palabras más, palabras menos, hasta aquí aguanté, hasta aquí estaba callado, pero ahora sale y con David Choquehuanca a su lado le dice, tú a Evo Morales, tú debiste y debes respetar la norma vigente, la constitución política del Estado que tú promulgaste, lo establecido en esta Constitución, y le dice también que la marcha tiene claros objetivos políticos, entre ellos la convocatoria de elecciones anticipadas y el derrocamiento de su mandato. Quiere también en su discurso Arce poner esto por delante. Es una marcha, pero es una marcha política, una marcha en la que se está jugando el poder de una persona, empujar a una renuncia o a un derrocamiento. Se ha hablado incluso de golpe y le dijo una vez más que la marcha ha sido violenta y responsabilizó a grupos afines a Evo Morales por los incidentes en el Cabildo Arcista de Ventilla en el Alto. Le hace referencia también a lo que han dicho portavoces del masismo evista, de encubrir una posición política, le acusa de encubrir una posición política. Creo que también quiere visibilizar esto, ¿no? Las candidaturas. ¿Cómo analizas ya más en detalle el discurso político de Arce y el discurso político de Evo Morales y los portavoces que están alrededor de uno y otro polo, por supuesto? A ver, hay que entender que estamos entrando al desenlace de la disputa interna que tiene el MAS, ¿no? Estamos entrando al desenlace y en ese desenlace el evismo entiende que es clave quitarse del camino a Luis Arce y David Choquehuanca, ¿no? Si hay alguien a quien le interesaría que renuncie Luis Arce, renuncie David Choquehuanca, es a Evo Morales. ¿Por qué? Porque primero que se saca a los dos principales rivales internos. Al quitarse esos dos rivales internos, yo creo que tomaría definitivamente control del MAS, pero además haría otra jugada, que es que Andrónico Rodríguez tenga que asumir la presidencia. Eso implicaría una especie de inhabilitación moral de Andrónico, porque no creo que el MAS se anime a tener un presidente transitorio y candidato al mismo tiempo, como en su momento fue Yanine Áñez. Entonces, el evismo tomaría el control del Ejecutivo, tendría otra correlación de fuerzas con respecto a el poder, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional, porque tomaría el Ejecutivo, tendría una estructura política mucho más grande tomando el Ejecutivo y obviamente cambia su correlación de poder. Y como decimos, de Yapita, ¿no? Encontraría una oposición al MAS absolutamente dispersa y eso le genera condiciones pues muchísimo más favorables en términos electorales a Evo.